Bueno, señoras y señores, ahora vamos a hablar con el doctor Martín Casares, que ya estuvo con nosotros en diferentes oportunidades en nuestro programa. Hola, Martín. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Saludos a toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Se te escucha súper claro. Quería ampliar justamente un poquito lo que veníamos hablando con la diputada con respecto a la matriz esta de corrupción que tiene el kirchnerismo, la Cámpora, el gobierno actual, Unión por la Patria, porque al fin y al cabo cambiaremos el sello de quienes se postulan, pero sigue siendo el mismo núcleo. Bueno, me parece que, luego de los hechos, otro hecho nuevo, ¿no? Del fin de semana, Sí. queda clarísimo y a todas luces, ¿no? Que, como bien decís vos, en provincia de Buenos Aires, fundamentalmente, estamos frente a una matriz de corrupción que está muy enraizada Sí. en los tres poderes del Estado, ¿no? ¿Por qué digo en los tres poderes del Estado? Porque por un lado tenemos a un intendente que hoy escuchaba que supuestamente no cobra más de 700, 800 mil pesos en mano, llevando una vida licenciosa de multimillonario, ¿no? En un yate en Europa, en uno de los lugares más caros que existen, realizándole regalos, pero Rolex, Cartier, una cosa impensada para cualquier trabajador y mucho menos para un funcionario público, ¿no? Que toda su vida se ha dedicado pura y exclusivamente a la actividad pública. Entonces, por un lado tenemos ejecutivos municipales con estas dudas, ¿no? de gente que administra municipios pobres con grandes problemas de inseguridad, de pobreza, de desnutrición infantil, que viven en barrios cerrados, en Puerto Madero. Por otro lado, parece que un escándalo tapa otro, pero hace una semana estábamos hablando de otro escándalo en el poder legislativo de la provincia, nada más y nada menos, con una persona, un puntero que cobraba cerca de 50 tarjetas entre empleados y asesores de la legislatura provincial de la provincia de Buenos Aires. ¿Y por qué digo de los tres poderes? Porque esto no se puede hacer durante tanto tiempo seguido sin el necesario incontrol o descontrol por parte del Poder Judicial. Un Poder Judicial que trató de cajonear y de archivar con la causa esta de la legislatura bonaerense con una excusa procesal en la cual se esgrimía que no se encontraba justificada la sospecha suficiente para detener a esa persona, una persona que, repito, tenía bolsas de consorcio y casi 50 tarjetas de débito de empleados y asesores de la legislatura provincial de la provincia de Buenos Aires. Entonces, me parece que esto no es algo de estos últimos 5 ni 10 años, sino que estamos frente a una matriz de corrupción que está enraigada fuertemente en los tres poderes del Estado, sobre todo de la provincia de Buenos Aires. Tal cual, tal cual. Y como bien vos decís, lamentablemente en el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, porque si no había encontrarlo con todos los elementos con los cuales se le encontró y demás al puntero a quien vos te referís, cometiendo el delito, no sé qué otra prueba y qué otra elemento u hecho necesitan para que sea arrestada esa persona de manera inmediata. Porque la verdad presentar la nulidad de eso porque eran hechos privados y demás y que no se cumplieron los procesos adecuados para la detención e imputación. A mí me parece que, bueno, sí, que como bien decís y como todo el mundo piensa, es tirado de los pelos eso. A mí me parece que nosotros necesitamos, y por eso esta misma matriz de corrupción trata de impedirlo y trata de tomar el Poder Judicial y sobre todo los fiscales, el Ministerio Público, porque lo que justamente necesita es una justicia que no investigue, una justicia que archive, que sobresea, ¿no? Sí, y por el contrario, lo que nosotros necesitamos es que, bueno, si hay dudas respecto de
los procedimientos y demás, que se diriman en el marco de un juicio oral y público, ¿no? Okay. Con transparencia, con publicidad, y que toda la sociedad pueda entender y saber por qué una causa avanzó o no avanzó, por qué una persona es culpable o es inocente. Lo que me parece que tenemos que terminar es con esto de la justicia que ni siquiera empieza a investigar cuando se trata de determinados delitos o imputados. Sí, es verdad, es verdad. Y como dijo Patricia Bullrich no hace mucho, que se investigue y que caiga quien caiga. Porque al fin y al cabo... A ver, totalmente. Vos fíjate que yo estoy hablando de una matriz de corrupción en una provincia que es nada más y nada menos la más grande, la más importante, sí, y la más poblada del país, sí, entonces de la República Argentina, con todo lo que eso implica en términos de peso electoral, sí, y me parece que hay que dejarlo muy claro, caiga quien caiga, teniendo en cuenta el que sea, porque si no, también caemos en esto de, bueno, la casta, estas injusticias y esta cosa de que son todos iguales, y la verdad que no todo es lo mismo en política, no da lo mismo la gente honesta que la gente que tiene una vida de afano, una vida de corrupción, sí, una vida de llevar gastos licenciosos por arriba de lo que permiten sus sueldos de funcionario público. No todo da lo mismo, me parece que hay que ponerlo bien en claro. Sí, es verdad, es verdad. Que no todo da lo mismo, que por otro lado hay que llevar una vida honesta y clara cuando se está ejerciendo la función pública, porque al fin y al cabo no son los dineros de uno, como si fuese una empresa privada, que sino son los dineros del que está desocupado, del chico que no tiene para comer, del chico que no tiene la salud como corresponde, que no tiene la educación como corresponde. Es una cantidad de dineros que se ven perjudicados en lugares concretos con personas concretas. También las maestras o los profesores que quieren tener un mejor salario y no se les puede dar. Es decir, todo eso hace la corrupción, la falta de dinero que por otra parte, como hablaba con la diputada, si bien no es la causante, pero todo colabora a la inflación, porque el déficit fiscal es por tener que imprimir mayor cantidad de dinero para cubrir los gastos que se tienen en el país. Ahora, pero acá no solo hubo una cantidad de gastos, sino que se estuvieron llevando miles y miles de millones de dólares, lo cual es enorme la cantidad. Totalmente, me parece que se dan justamente las dos cosas que vos mencionás, Fabián. Por un lado, altos grados e índices de corrupción, pero también de ineficacia estatal, porque sí, además el hecho de de que el Estado no pueda prestar los servicios públicos esenciales como corresponden, que pueda permitir que la gente se desarrolle, se eduque, que tenga buenos niveles aceptables de salud, de seguridad, tiene que ver no solo con la corrupción, sino con una alta ineficacia de los funcionarios que debieran dedicarse a producir resultados para que la gente pueda vivir mejor. Hablando de ineficacia a la cual vos haces mención, también algo sucedido o parecido en el Banco Nación, con todos los nombramientos, quien era la gerente general del Banco Nación que solicitó a Piti, la numeróloga, que le haga una asesoría, una carta natal, no sé qué fue realmente lo que terminó dándole como servicio esta mujer que hace numerología, pero para una cuestión particular, porque si yo hubiese puesto de su bolsillo, bueno, qué sé yo, viste, cada uno en ese sentido, pero no, se lo hizo facturar al Banco Nación. Es increíble, pero un escándalo tapa otro, ¿no? Y venimos de uno tras otro, uno por semana, promedio. Sí, es verdad. Y lo más lindo que después quien está a cargo de la cartera de Economía, que el Banco Nación es que justamente está dentro de esa cartera, dice, bueno, este no es mi gobierno, pero en la cartera de él sí, está justamente este tipo de escándalos. No hablo del de Isorralde, pero sí él participó en más de un acto justamente en el que estaba Isorralde, junto a él, aplaudiendo y apoyando, y sin embargo, bueno, ahora se encontró con... Y no es que es algo que
me sorprendió. Porque no puede decir la gente que estaba alrededor de Isaurralde, yo no me daba cuenta. Porque este tipo de gastos no fueron de hoy, ni de ayer, es de hace un rato largo que viene justamente con esta calidad o este tipo de gastos que realiza Isaurralde. El hecho de ir a vivir a Puerto Madero ya no más. Este, el- A ver, a mí me parece que ese tipo de gastos están a la vista. O sea, sí, cuando uno ve los sueldos de los funcionarios públicos, ni siquiera tiene que ir a su casa, los autos que manejan, los trajes que visten, los relojes que usan tal y cual. los zapatos que se ponen, es a la vista que no alcanza, no da, no cierran los números, ¿entendés? O sea, me parece que es obsceno y que hay una suerte de pacto en el cual todos se permiten y nadie habla de nada No, es para verdad. justamente no hacer olas. A mí me parece que hay que terminar con estos casos Ujú. y hay que poner blanco sobre negro. Sí. No puede ser que todo dé lo mismo. No, y como le decía también, hacía mención antes, de todo esto, de quienes presentaron escritos judiciales, tanto justamente quien se presenta como candidata a senadora, María Eugenia Talerico, junto con López Murphy, en el caso de Isaurralde también, es gente de Juntos por el Cambio, quienes los únicos que accionaron judicialmente. Que al fin y al cabo es en la manera civilizada con la cual vivimos, que democráticamente y de división de Estado de Derecho y republicano, que tenemos que ir al Poder Judicial a este, a este tipo de cosas o a diferenciar o dilucidar las diferencias que tenemos o a ver los actos de corrupciones y demás. De los demás otros dos candidatos, hablo de los otros dos, podría decir los otros cuatro candidatos, ninguno hizo una presentación judicial. Bueno, tal cual. Y no solo es la herramienta, la denuncia penal, me parece que también, digo, en el sistema de frenos y contrapesos, Sí, también el Poder Legislativo puede pedir informes, explicaciones bueno, a los propios integrantes del Poder Legislativo y también a los del Poder Ejecutivo Nacional. O sea, con qué criterios designan sus asesores, mm, en términos de idoneidad, qué cantidad de empleados se están designando en el Estado a pocos meses de que termine esta gestión de gobierno. O sea, me parece que tendría que funcionar así. Y sobre todo sería interesante también esto que vos mencionas, que lo hagan los representantes de otros bloques, tal porque si cual. no, queda realmente como que hay algún tipo de pacto o de silencio cómplice en el cual pareciera que se reparten las tarjetas de débito y los nombramientos. Sí, ¿no? Y ya justamente a lo que vos haces mención, porque como vos sabés, Milei está todo el tiempo hablando de la casta, diciendo que la casta que vive a costilla del Estado y todo lo demás. Vos conocés, y él es diputado nacional, y tiene un bloque propio. ¿Vos conocés que haya hecho algún tipo de denuncia, que haya solicitado algún pedido de informe respecto a ciertos gastos y demás? Yo no Mira, conozco, ¿eh? históricamente no es si bien es un sector que dice ser nuevo, e innovador, Mm, no es un sector que se haya caracterizado por impulsar este tipo de denuncias, de pedidos de informes ni rendición de cuentas. Y no, además, tengamos en cuenta que más allá de que ellos dicen ser lo nuevo, en sí, realidad están integrados por gente que viene de hace muchos años de hacer política. Y no me parece que esto sea malo, no, porque yo, a diferencia de lo que considera Milei, yo estoy en desacuerdo con esto de la casta sí, la casta no. ¿Quién ujú, es él para estar indicando con un dedo tal cual. quién está de un lado o quién está del otro? Yo hablo de buena política y mala política, de funcionarios públicos idóneos, comprometidos y honestos. Eso es lo que me Eso, importa. No me importa hace cuánto tiempo que están haciendo política. A mí me interesa que sean honestos, hoy y mañana, comprometidos, exactamente. que trabajen. Milei parece que no asiste al Congreso, no presentan proyectos de ley, No. no presentan disidencias frente a los proyectos de ley del kirchnerismo. Entonces, eso es lo que tiene que hacer un diputado. Sí, No, no, esto de la casta es como un eslogan tal cual. en el cual él reparte etiquetas a diestra y siniestra. Y en realidad no existe la casta. No. Es que justamente él más
Caste tiene que hablar de corrupción o, como vos decías, por contraposición de funcionarios honestos e idóneos. Cosa que, al fin y al cabo, como bien vos dijiste, tampoco él, hasta el momento que yo sepa, no fue autor de ningún proyecto de ley, sino que fue coautor, o sea, alguien lo realizó y él firmó como coautor del mismo. Y tampoco integra en ninguna, dentro del poder de la Cámara de Diputados, ninguna comisión. Cuando podría tranquilamente integrar una, y a él, por lo que dijo quien está como vicepresidenta de su fórmula, que le interesaba la cuestión de presupuesto. Ahora, cuando presentaban el presupuesto, él dijo, bueno, no, mejor no lo tratemos. Al fin y al cabo, lo que le interesa no lo quiere tratar. Es como que dice una cosa por un lado y tenemos otra. Y de parte de Unidos por la Patria, no es mi gobierno y nos encontramos con que destapamos una olla y sale corrupción, sí o sí. A ver, lo que hay que tener en claro, más allá de que quieran tapar el sol con la mano, es que Insaurralde está en la misma boleta. Aunque lo hayan hecho o lo hayan obligado a renunciar, aunque estén bajando los carteles hoy, está en la misma boleta. Sí. Entonces, esto no lo pueden desconocer los integrantes de la fórmula, los que pensemos que ellos armaron todo un entretejido de candidaturas, porque imagínate que un tipo que, a ver, fue tantas veces intendente, luego fue jefe de gabinete de nada más y nada menos que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y ahora iba como candidato a concejal. Es inaudito. Entonces, me vas a decir, esta gente se conoce hace 20, 30 años, me vas a decir que no saben cómo viven, que no conocen, que viven por 10 veces por arriba de su nivel de ingresos. Es imposible vivir así. Es imposible vivir así y evidentemente quienes están al lado y demás se hacen los que no ven nada, muy posiblemente porque tengan miedo a que lo acusen de otra cosa, a quien es acusado, o destapar distintos tipos de ollas, porque vas a saber hasta dónde justamente llega cuando empiezas a tirar del hilo a quién le toca y a quién no le toca, y encima en un momento en que estamos a 20 días de las elecciones presidenciales, lo cual la verdad le puede hacer mucho daño a Unidos por la Patria, y también le puede hacer daño justamente a Milei, a mi modo de ver, por no haber hecho nada, cuando se jacta justamente en todo caso, en todo el momento, de decir que él va a hacer. Cuando le toca la oportunidad no lo hace. Yo no sé cómo va a ser el gobierno sin caso de ser presidente, porque no tiene ni la mayoría legislativa, no tiene ningún gobernador, no tiene intendencia. Y cuando le digan, bueno, mire, necesito reformas laborales, necesito reformas de esto, reformas de aquello, lo primero que va a decir, no me dejan hacer. Si ya hoy él no lo hace, yo no sé cómo va a ser en el día de mañana, la verdad. De vuelta, me parece como que hay una cantidad de discursos que no se han acompañado con los hechos. Totalmente de acuerdo, me parece que es fundamental, digamos, tener la gobernabilidad política, esto que vos decís, de tener un bloque de diputados, de senadores, de saber construir consensos, ¿no? Sí. Esto es fundamental para la labor legislativa, para la formación de mayorías en los poderes legislativos. ¿Cómo vas a lograr una mayoría para que te acompañen en tus proyectos cuando los estás puteando a todos? Los estás diciendo casta, les estás diciendo que son todos unos inútiles, que son todos unos zurdos. Entonces, no solo no los tiene, sino que tampoco tiene ni siquiera la más mínima capacidad de generar gobernanza. Exacto. Y por otra parte, lo mismo a nivel provincial con los gobernadores. Entonces, y después, llegado el caso que lo tengas, tenés que tener planes y tenés que tener gente con experiencia. ¿Sabes la cantidad de funcionarios de alto nivel con muchísimas responsabilidades que se necesitan para hacerse cargo del gobierno nacional? Y ni te cuento del gobierno nacional y del provincial juntos a la misma vez. No hay forma de poder hacerlo solo. Entonces, tenés que tener un liderazgo razonable, tenés que tener capacidad de generación de consensos, de planificación. Yo no veo esos atributos en Milei, ni en
parte de su equipo o de sus fórmulas. No. Realmente no lo veo. Justamente veo todo lo contrario. Es preocupante. Parecería que tiene incluso inestabilidad emocional. Una persona que se la pasa gritando y acusando a los demás de casta o de periodistas ensobrados cuando contradicen lo que él considera que es lo correcto. Sí. Así es imposible gestionar un país. Es verdad, es verdad. Es imposible gestionar un país. Y ¿sabes qué? Yo tomo un pequeño ejemplo. Él hoy, de vuelta, él es diputado. Él tendría que integrar alguna comisión. Él, no, como vos decís, no generó ningún consenso para tratar de obtener un proyecto legislativo, para que algún proyecto pase justamente a alguna comisión y llegue al recinto. Esa gestión, él lamentablemente no, digo lamentablemente por el sentido de que es un presidenciable con mucho peso hasta el momento, y que no lo ha ejercido, no lo ha hecho. Entonces, como que en el día de mañana, si hasta hoy él no ha ejercido esa función, como decís, de generar consenso, de administrar y de gestionar, ¿cómo lo va a hacer en el día de mañana? La verdad que no estoy en condiciones de responder esa pregunta desde ya, pero también te digo una cosa, que si yo entiendo y me pongo en el lugar de toda esa gente que está descontenta con todas las cuestiones de corrupción, de inequidades, de falta de eficacia en el Estado, entonces uno entiende que la gente se vuelque por una persona disruptiva que viene a decir yo soy lo distinto, pero también hay que saber algo, que es que siempre se puede estar peor. Aún podemos estar mucho peor de lo que estamos. Sí, sí, o sea, hay que tenerlo presente. Sin lugar a duda que podemos estar mucho peor, pero mucho peor de lo que estamos. Y que bueno, que al fin y al cabo ahora se está muy, pero muy mal. Por supuesto. Y que estar peor, la verdad, no me lo quiero ni imaginar. Porque hoy tener más del 40% justamente del índice de pobreza, más de 50 y pico, si me equivoco, de chicos que están en ese mismo índice, de gente que pasa hambre y demás, peor aún, como país es terrible. Peor, y como bien vos decís, la verdad que sí, Fabián, pero tratá de recordar hace 2 años que considerábamos que estábamos mal con el índice de inflación que teníamos y el valor del dólar, y hoy estamos 3 o 4 veces peor. Sí, es cierto. Se puede estar peor. Y no solo eso, con todas las medidas económicas que se están realizando hasta el momento, son medidas que ejercen hoy, pero que repercuten dentro de 2 o 3 meses. En el mes de diciembre, enero, el grado de inflación el grado de inflación que vamos a tener va a ser mucho más grande aún, porque todo el IVA que no se pagó, todo el impuesto a las ganancias que no se recaudó y todo lo demás, significa mayor impresión de billetes. Y esa impresión de billetes va a repercutir para esa época más o menos. Sí, totalmente. A ver, lo que es una locura, pero bueno, espero que la gente también, digamos, lo esté viendo, es que por un lado estamos recortando impuestos, pero sin recortar gastos. Entonces, no hay forma de pagar esto. No, eso significa mayor impresión. Más la deuda justamente que están dejando con los diferentes títulos que emite tanto el Banco Central como las deudas que hay en el exterior. Así que, Martín, se nos ha acabado el tiempo, no sé si querés agregar algo más. No, por favor, Fabián, un gusto siempre acompañarlos y estar con la audiencia a disposición. Para mí es un placer. Para mí también es un placer tenerte a vos y como siempre nos das tanta claridad. Señoras y señores, el doctor Martín Casares.